Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser la reactividad y mecanismos de reacción. Vamos a clasificar algunas reacciones de química orgánica y vamos a ver qué intermediarios se pueden formar. Bueno, entonces hoy vamos a ver reactividad y mecanismos de reacción. Vamos a hacer algunos repasos y conceptos previos que nosotros deberíamos manejar, ya que ya lo hemos visto y que vamos a volver a ver, ¿cierto? Para tener claro cómo son los mecanismos de reacción. Entonces, luego vamos a ver intermediarios reactivos, tipos de reacciones, le puedo adelantar que son 4, y luego reacciones por radicales libres. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver primero? El repaso. Entonces, el repaso es en relación al híbrido de eh, de resonancia, ¿ya? Entonces, recordemos, ¿cierto? Que un híbrido de resonancia nosotros podemos tener, ¿qué cosa? En una resonancia, ¿cierto? Está representada por un mismo compuesto, ¿cierto? Pero puede tener dos estructuras de Lewis, dos o más estructuras de Lewis. Como en el caso, ¿cierto? De este compuesto eh, derivado, ¿cierto? De este tipo alqueno, podríamos decirlo, ¿cierto? Entre un carbono y un hidrógeno. Entonces, este sistema que está acá, nosotros podemos representarla de esta forma, ¿cierto? Donde tenemos acá un carbocatión, estoy adelantando un poco porque vamos a ver qué es un carbocatión, donde tenemos un carbono, ¿cierto? Positivo, y tenemos el nitrógeno, ¿cierto? Por supuesto neutro, ya que tiene sus 3 enlaces, y su par de electrones que puede donar, ¿cierto? Recuerden que es una base de Lewis. Entonces, nosotros tenemos esta especie, a ver, vamos a poner el puntero para que no se desaparezca. Un momento. Nosotros tenemos, ahí sí, nosotros tenemos esta especie con un par de electrones libres, ¿cierto? Y el carbono, recuerden que el carbono siempre va a formar 4 enlaces, ya sea enlaces simples, dobles, ¿cierto? O triples, pero siempre va a estar asociado a 4 enlaces. Entonces tenemos 3 enlaces, por lo tanto me falta un par de electrones, por eso está cargado positivamente, ¿ya? Y por otro lado tenemos el nitrógeno, que tiene un par de electrones libres. Entonces, ¿qué pasa? Se dona, entonces entra en resonancia y tenemos esta especie, ¿cierto? Donde ahora el nitrógeno es quien está cargado positivamente porque él solo puede formar 3 enlaces, ¿cierto? Pero ahora está formando 4 enlaces porque donó su par de electrones. Entonces, nosotros vamos a tener una representación combinada. Entonces, cuando ustedes vean, ¿cierto? Este tipo, es decir, tenemos un enlace sólido, por supuesto, que es el enlace simple, pero este enlace doble significa, ¿cierto? Que va a tener un delta positivo en cada uno de los átomos, en este caso nitrógeno y carbono, ¿ya? Debido a esta especie resonante, ¿ya? Entonces, por eso se hace este doble enlace, se hace de manera punteada. Entonces, también recordemos, ¿cierto?, la importancia que tiene tener estas especies resonantes. Nosotros tenemos el ácido acético, ¿cierto?, que se desprotona, ¿ya? ¿Hacia dónde se va ese protón? Hacia la molécula de agua, formando el ion hidronio que tenemos por acá, ¿cierto? Y formamos la especie aniónica. Y recuerden que tenemos una resonancia, ¿cierto? Por eso es posible que esta especie sea un ácido, ¿cierto? Quizás no es un ácido fuerte, pero sí es una especie acídica debido a que el ion acetato está estabilizado por resonancia. ¿Qué quiere decir? Que, recuerden, acá tenía un enlace, se rompió, ¿cierto? Se fue el hidrógeno y el enlace, este par de electrones, quedó en este átomo de oxígeno y este se estabiliza, ¿cierto? Por resonancia, formando este doble enlace acá y ahora quien tiene el negativo, ¿cierto? La carga negativa o el par de electrones extras es el oxígeno de arriba. Entonces, recuerden que mientras más especies resonantes tiene un sistema, ¿ya? Más estable va a ser, más va a poder estabilizar la carga, ¿ya? Entonces, acá nosotros, ¿cierto? Recordemos que los ácidos y bases, de acuerdo al pK, ¿se acuerdan? El pK me indica,
¿cierto? Si yo miro solo el pK, me está indicando cuál es más ácido o cuál es menos ácido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tengo el ácido clorhídrico que tiene un pK sub A, ¿cierto? Una constante de acidez menor, ¿cierto? Negativo, de hecho, 7, entonces son ácidos fuertes. De hecho, el ion hidróneo también es un ácido fuerte, porque él prefiere estar como molécula de agua pura más que como ion hidróneo. Entonces, tiene una constante, ¿cierto? Alta, es decir, un pK negativo. Entonces, acá vamos teniendo distintos, va aumentando el pK, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos el ácido acético, que es un ácido débil, pero sin embargo tiene un pK bajo. Y de así vamos teniendo el ácido cianhídrico, el amonio, ¿cierto? El alcohol metílico o también metanol, ¿cierto? Donde sabemos que va aumentando el pK, por lo tanto van siendo más bases que en lugar de ser más ácidos, ¿cierto? De hecho, aquí dice ácidos más fuertes, bases más fuertes hacia abajo, ¿ya? Entonces, mientras tenemos un pK mayor, vamos a tener una base más fuerte o un ácido más débil, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Qué más? ¿Se acuerdan que vimos el efecto de la estructura sobre la acidez? Es decir, mientras más electronegativo, ¿cierto? Si miramos nosotros esta serie, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, mientras más electronegativo, más ácido va a ser, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos átomos más electronegativos les gusta tener la carga para ellos, ¿cierto? Entonces van a estabilizar mejor la carga. ¿Ya? Entonces, si miramos esto, ¿cierto? El átomo de carbono no es electronegativo, es, ¿cierto? De una electronegatividad más bien baja. Entonces, no se estabiliza como este ion, como este anión que está acá. Sin embargo, ¿cierto? El OH o el grupo hidroxilo negativo, ¿cierto? Sí estabiliza porque el oxígeno es electronegativo, al igual que el flúor. Entonces, por eso, ¿cierto? Más ácidos mientras más electronegativo es el átomo, ¿ya? Entonces, la acidez. Y la basicidad, por supuesto, que va en sentido contrario. También vimos que la acidez, por ejemplo, en esto estábamos en el periodo, ¿cierto? Mirando la tabla periódica hacia de izquierda a derecha. Pero si miramos en el grupo, en el caso del flúor, la acidez aumenta, ¿cierto? Debido a que aumenta el tamaño del anión, en este caso el yodo, ¿cierto? El yoduro, el yodo negativo, yoduro, es más ácido que el fluoruro. ¿Por qué? Porque estabiliza más la carga hacia el más grande, ¿cierto? Al ser más grande va a tener mayor número de protones internos, por lo tanto va a tener mayor número de electrones, ¿ya? Entonces esto se va a expandir más y va a generar menos repulsión que en el caso del flúor. Entonces es más ácido en este caso, ¿cierto? En tamaño. Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos lo que estábamos hablando nosotros sobre la estabilidad, ¿cierto? Mientras más especies resonantes, más estable y va a ser el anión de ese ácido, por lo tanto, el ácido va a ser más fuerte, va a ser más fácil que se rompa el enlace hidrógeno-oxígeno, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el etóxido, que viene del etanol, ¿cierto? Entonces, el ácido del etanol tiene un pK, ¿cierto? Alto, de hecho una base, ¿cierto? No es un ácido, porque no se estabiliza este sistema, si lo miramos en comparación con los otros, ¿cierto? Por resonancia. Solo queda estable, ¿ya? Por la electronegatividad que tiene el oxígeno. Pero, sin embargo, si nosotros miramos este oxígeno, pero este oxígeno puede formar, en este caso, del ácido acético, que tiene un pK muy bajo, ¿cierto? Tiene un pK bajo, de hecho es un ácido débil, se estabiliza por resonancia como lo vimos anteriormente. Entonces, por otro lado, tenemos, ¿cierto? El ácido metasulfónico. Entonces, el ácido metasulfónico tiene más especies, ¿cierto? Más especies que puede estabilizar cuando se desprotona o cuando se rompe el enlace oxígeno-hidrógeno. Entonces, al tener más especies resonantes, es más estable, por lo tanto, estabiliza mayor esta carga negativa, por lo tanto, es más fácil romper este enlace y produce un ácido fuerte, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos acá un pK de menos 1.2. Entonces, todo esto nosotros lo habíamos visto. Por otro lado,
los ácidos y bases de Lewis. ¿Se acuerdan que los ácidos y bases de Lewis, cuando nosotros definíamos de acuerdo a este criterio, esto engloba o abarca, ¿cierto? Todo lo relacionado con los ácidos y bases de Lowry y Bronsted, como lo vimos, ¿cierto? Como el típico ejemplo que se ve de ácido y bases. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Recuerden que una base de Lewis corresponde a aquel cierto átomo o molécula que tiene un par de electrones libres para ser cedidos, ¿cierto? Y se llama nucleófilo porque le gustan los núcleos, ¿ya? Es decir, ¿qué hay en el núcleo? Protones, ¿ya? Entonces el nucleófilo le gustan los núcleos porque hay poca densidad electrónica y por eso se va a formar el enlace. Entonces tenemos el nucleófilo, que es la base de Lewis, y el electrófilo, que le gusta los electrones, por eso se llama electrófilo, que va a ser el ácido de Lewis, es decir, aquel que necesita electrones, ¿cierto? Aquel que tiene una carencia de electrones y necesita electrones, electrófilo. Entonces acá hay algunos ejemplos de nucleófilo y electrófilo, ¿cierto? Por ejemplo, el amoníaco con el trifluoruro de boro, tiene un par de electrones y el boro no alcanza a formar el octeto. Por lo tanto, al no formar el octeto, tiene un déficit en electrones, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Un ácido de Lewis. Por otro lado, tenemos el nucleófilo, ¿cierto? Por ejemplo, este que venía de un metanol, que fue desprotonado, es un metóxido, tiene un par de electrones, ¿cierto? Que va hacia dónde? Hacia el núcleo electrófilo, ¿cierto? Que es el átomo de carbono, y aquí se produce una reacción que vamos a ver más adelante de sustitución, ¿ok? Y formamos nosotros aquí del tóxido formamos el dimetiléter, ¿ok? Y acá tenemos otra también, esto es más como ácido base, ¿cierto? Nucleófilo toma un protón y formamos el ion amonio y la base conjugada de acetato. ¿Ya? Entonces, recordando estos ácidos y bases de Lewis. Entonces, si bien ustedes o hemos visto, ¿cierto? Que existe, ¿me da un momento? Entonces, nosotros, ¿cierto? Aquí dice formalismo de las flechas curvas. Siempre hemos visto, ¿cierto? Que existen flechas curvas, ¿cierto? Que indican hacia dónde se mueven los electrones, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener presente que estas flechas curvas, de hecho aquí aparece como repaso, pero no se los había indicado como tal. Las flechas curvas indican, ya una flecha curva indica desde dónde se mueve, o también se dice de dónde se produce el ataque nucleofílico. Es decir, de dónde se produce aquel que es donador de electrones hacia un elemento que está carente en electrones, ¿ya? O es electrófilo o aceptor de electrones. Entonces, siempre nosotros vamos a denotar de el par de electrones va hacia la parte, ¿cierto? Hacia el elemento, si es un elemento solo o si es el elemento formando una molécula que carece de electrones, ¿ya? Entonces tienen que tener muy presente eso. Eh, esta línea curva, ¿cierto? Esta flecha curva indica desde el nucleófilo, es decir, donde tenemos el par de electrones, hacia el electrófilo, donde tenemos una carencia de electrones. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? ¿Cierto? En esta reacción de sustitución, que vamos a ver más adelante, pero yo se lo estoy spoileando. Tenemos, ¿cierto? El par de electrones de este grupo metóxido, donador de electrones, nucleófilo, porque le gustan los núcleos, ¿cierto? Y se va hacia el átomo de carbono, el electrófilo. Entonces, este par de electrones se va acá y este es el enlace que se ve aquí, ya que está denotado. Y este enlace carbono-cloro, este par de electrones, si se dan cuenta, una curva, una flecha, ¿cierto? Curva, nos dice que este par de electrones se va hacia el cloro, ¿ya? Entonces,
este enlace que estaba acá, este par de electrones que forman el enlace, tenemos nosotros, ¿cierto? Que están este par de enlace hacia el cloro. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, ¿cierto? Nosotros continuamos con el repaso. Recordemos, además, la polaridad de enlace de las moléculas, ¿cierto? Cuando existe una diferencia de electronegatividad, pero por supuesto esta diferencia de electronegatividad no es tan grande como para formar un ion, ¿cierto? Esta diferencia de electronegatividad tenemos moléculas polares, ¿cierto? Por ejemplo, el etano, obviamente un carbono-carbono tiene la misma electronegatividad, no existe, ¿cierto?, polaridad, no se forman polos positivos ni negativos. Pero sí un carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, carbono-cloro. Tenemos nosotros, ¿cierto?, diferencia de electronegatividad para formar moléculas polares. Imagínense la molécula de agua, ¿cierto? Pero cuando la diferencia es tanto, o tenemos iones positivos y negativos, vamos a tener un enlace iónico. Entonces, esa polaridad de enlace no depende solo de la diferencia de electronegatividad, sino que además depende de la geometría de la molécula. Entonces, si nosotros tenemos una molécula que puede tener dos elementos con distinta electronegatividad, como en el caso del dióxido de carbono, la geometría de la molécula me limita, ¿cierto?, a que mi compuesto sea no polar, ¿ya? Sea una molécula apolar, ¿ya? Porque la geometría me indica, ¿cierto?, la densidad electrónica se va de igual forma hacia este oxígeno como hacia este otro oxígeno, dándome un momento dipolar completo igual a cero, porque la distribución es homogénea a través de toda la molécula, ¿cierto? Entonces, sin embargo, tenemos, por ejemplo, este formaldehído, que la geometría indica que toda la densidad electrónica se va hacia el oxígeno, por lo tanto tengo un momento dipolar, en este caso está medido, ¿cierto? 2.3 indica, ¿cierto?, la molécula. O sea, el momento dipolar es una molécula polar, ¿ya? Entonces, no solo, recuerden, no solo depende si yo voy a tener una molécula polar o no de la diferencia de electronegatividad, sino también depende de la geometría de esta molécula, ¿ok? Entonces, ya hicimos un repaso, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver de intermediarios reactivos, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de distintas reacciones químicas, nosotros podemos verla de dos formas. Una de ellas es a través de una ecuación química, ¿cierto? Nosotros expresamos, ya sea de esta forma, ¿cierto?, escribiendo la estructura, en este caso una estructura esqueleto del ciclo hexilmetanol, donde se produce una oxidación, ¿cierto?, formando el ácido ciclohexano carboxílico con un 92% de pureza. Pero aquí no nos dicen nada, ¿cierto? Nos dice que pasamos de este alcohol a este ácido carboxílico. Aumentamos, ¿cierto? Lo estamos oxidando, aumentamos los grupos, los oxígenos. Pero la forma más fácil como de visualizar es a través de un diagrama de energía versus coordenadas de reacción, donde, ¿cierto?, nos van a dar los conceptos claves para entender cómo puede funcionar una reacción a través de, en términos energéticos, ¿cierto? Todas las reacciones que nosotros, bueno, la mayoría de las reacciones, algunas no, pero vamos a decir la mayoría de las reacciones, se dan a cabo porque hay están favorecidas energéticamente. ¿A qué me refiero que están favorecidas energéticamente? Que los productos, ¿cierto?, van a tener una energía menor, ¿cierto? Van a ser más estables en relación con los reactivos por separado. Entonces, entre ellos tienen una energía más alta, ¿ya? Y esta energía va a ser energía de formación, en este caso puede ser, ¿ya? Pero para que ocurra esta reacción, nosotros ¿qué necesitamos? Pasar por una barrera energética. Ustedes que tuvieron bioquímica, ¿cierto? Seguramente lo vieron en enzimas, espero. Si no, no lo recuerdan, quizás también lo deben haber visto en química general. Entonces, nosotros pasamos, ¿cierto?, una barrera energética, y esta barrera energética, ¿cierto?, es decir, la energía de activación, la energía suficiente mínima para que ocurra la reacción, y pasar por un estado de transición, ¿ya? Y estos estados de transición nosotros podemos encontrar tres intermediarios. Estos intermediarios, por supuesto, van a ser
no son, no tienen grandes concentraciones, porque así como se forman, se van obviamente desapareciendo para generar los productos necesarios. Pero ellos son los que están en este estado de transición, ¿ok? Entonces nosotros vamos a encontrar tres tipos de intermediarios reactivos. Uno va a ser el carbocatión, que va a ser un carbono cargado positivamente, un carbono radical, ya es decir, un carbono con un punto, y un carbono, un carba-anión, que va a ser un carbono, ¿cierto? Donde él se queda con el par de electrones, generando la especie, ¿cierto? Aniónica, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a pasar esto? ¿Ya? Los carbocationes son una especie de átomo con carga positiva y ellos van a ser carbonos, siempre van a venir de carbonos con hibridación sp2, ¿ya? Entonces van a tener una hibridación sp2, si nosotros lo miramos desde arriba, ¿cierto? Se va a ver un plano trigonal, ¿ya? Plano trigonal va a tener esta geometría. Y si lo miramos lateralmente, vamos a ver, ¿cierto? Que va a seguir siendo plano, donde tenemos, ¿cierto? Los hidrógenos en el plano ecuatorial. Y en el plano axial, ¿cierto? Vamos a tener un orbital vacío, ¿ya? Cuando se formaba, ¿cierto? Un enlace doble. Entonces vamos a tener un orbital vacío. Va a ser el carbono de carga positiva. Si ahora miramos nosotros cuál va a ser la interacción, ¿cierto? La estabilidad de estos carbocationes, nosotros podemos ver, ¿cierto? Por ejemplo, esta estabilidad del carbocatión se va a estar dada por los grupos sustituyentes alrededor de este carbocatión, ¿ya? Entonces nosotros, dependiendo de los sustituyentes que están alrededor del carbono positivo, carbocatión, vamos a tener mayor o menor estabilidad, ¿ok? Es decir, si miramos nosotros, ¿cierto? Vamos a tener, en el caso anterior teníamos un carbocatión con solo átomos de hidrógeno, pero si miramos ahora vamos a tener un carbocatión donde uno de los enlaces está unido a un átomo de carbono. Y este va a tener un traslape, ¿cierto? Débil, por supuesto, con este orbital vacío, que no tiene electrones, por eso es cargado positivamente, ¿cierto? Y este traslape vacío va a generar una cierta estabilidad. Entonces, vamos a ver nosotros que la estabilidad de los carbocationes está dada por los grupos sustituyentes. Si se notan ustedes, el más estable va a tener mayor grupo de sustituyentes que el menos estable, que va a ser solo hidrógenos. ¿Por qué? Porque una carga positiva necesita ser contrarrestada con una carga negativa. ¿Qué genera una carga negativa? Electrones, ¿cierto? Y los electrones vienen de los grupos R, ¿cierto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, más grupos R, acá se pueden ver, este es el mismo de acá, este corresponde aquí, ¿cierto? Si nosotros miramos, vamos a ver que esto tiene una cierta densidad electrónica por el carbono y sus hidrógenos, por supuesto. Entonces, ellos van a contrarrestar la carga y van a poder estabilizar esa carga positiva, ¿ya? Si tenemos dos R's, va a tener, ¿cierto? Dos sustituyentes R's, vamos a tener menos estabilización porque solo van a contribuir dos, ya que un hidrógeno casi no tiene densidad electrónica, ¿cierto? Solo tiene el electrón que está formando el enlace. Y así, si tenemos solo un sustituyente, va a ser menos estable y menos estable aún, ¿cierto? Si nosotros tenemos el grupo metilo, ¿ya? Entonces, esta estabilidad está dada por los sustituyentes, quienes van a estabilizar esta carga positiva. Mientras mayor sustituyentes, más estables van a ser. Bueno, entonces, bueno, aquí hay un problema que lo podemos resolver entre todos. Dice, el catión trifenilmetilo es tan estable que algunas de sus sales pueden almacenarse durante meses. Explique por qué este catión es tan estable. Lo mismo que estábamos indicando anteriormente, ¿cierto? ¿Por qué es tan estable este catión trifenilmetilo? Aquí le falta una R. ¿Por qué es tan estable? Porque ya no tengo grupos metilos alrededor de él, sino que tengo grupos fenilos, ¿ya? Grupos
aromáticos que tienen una alta densidad electrónica, por lo tanto, ¿qué está pasando acá? Nosotros estamos, ¿cierto? Se está donando densidad electrónica, entonces tiene mayor densidad electrónica que los grupos metilo, por lo tanto yo puedo estabilizar aún más ese catión, ¿cierto? Ese carbocatión trifenilmetilo. ¿Ya? Esa es la razón de por qué, ¿ya?, esa especie es más estable que las otras. Esto se los recomiendo que hagan. Clasifiquen los siguientes carbocationes en orden decreciente de estabilidad. Explique, clasifique a cada uno como primario, secundario y terciario, ¿cierto? Como lo vimos anteriormente. Entonces, el catión isopentilo, catión 3-metil-2-butilo, catión 2-metil-2-butilo. Les recomiendo que lo pueden hacer de la misma forma, ¿cierto? Viendo qué grupos más voluminosos pueden ayudar a esta interacción y estabilidad con el carbocatión. Entonces, por otro lado, ¿cierto? Tenemos los carbaaniones. Los carbaaniones, ¿qué quiere decir? Que tenemos, ¿cierto?, un carbono cargado negativamente. Es decir, cuando se produce un rompimiento de enlace, nosotros vamos a tener un par de electrones, ¿ya?, que se van con el carbono. ¿Ya? A diferencia del otro, el par de electrones se pierde y por eso queda positivo. Ahora se van con el carbono y queda esta especie negativa. Entonces, si nosotros miramos, la geometría de este sistema va a ser un tetraédrico, ya de la misma forma, y una hibridación sp3. ¿Por qué? Porque van a tener cuatro pares de electrones alrededor de él, donde un par de electrones no está formando enlace y es la carga negativa, ¿cierto? Entonces, los carbaaniones son nucleófilos y básicos. ¿Por qué son nucleófilos? Porque les gusta el núcleo, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a tener? Van a atacar a una especie que sea pobre en electrones, como el caso, de la mayoría de los casos, un hidrógeno. Entonces, tenemos esta especie, se lo quitamos y formamos este anión, ¿cierto?, del nitrógeno y tenemos nuestro carbono feliz. Ya, entonces va a ser nucleófilo porque le gustan los núcleos y básico porque va a tomar, ¿cierto?, una base de Lewis, va a tomar este átomo que necesita, que está pobre en electrones. ¿Cuál es la estabilidad del carbanión? Ya, a diferencia del carbocatión, es al contrario, ¿cierto? El terciario es menos estable que el primario. ¿Por qué? Recuerden, tenemos una carga negativa. Los enlaces que son negativos, ¿cierto? Mientras más especies negativas o mayor grupo que donen electrones, más inestable van a ser esta especie, ¿cierto? Porque ellos están donando densidad electrónica hacia el carbocatión. Y recuerden, ¿cierto? Si yo tengo cargas iguales, se van a repeler, ¿cierto? Entonces van a ser menos estables y más estable va a ser un carbanión cuando tenga grupos o hidrógenos, ¿cierto?, que tienen una densidad electrónica muy baja. Y por último, vamos a tener la estabilidad de los radicales libres. Entonces, los radicales libres, de la misma forma que los carbocationes, ¿cierto?, carbonos cargados positivamente, van a tener una hibridación sp2. ¿Ya? Esta es la vista de arriba, plano trigonal, pero la vista lateral nos va a indicar que el orbital P, que estaba vacío en el carbocatión, ¿cierto?, ahora va a estar ocupado por un electrón, por un solo electrón, un electrón impar. Y a eso se le llama, ¿cierto?, se le llama radical. Entonces, nosotros vamos a tener o vamos a denotar como carbono punto cuando tengamos un radical, es decir, un electrón desapareado. Y nuevamente, esta estabilidad va a estar dada de la misma forma que los carbocationes, va a estar dada por los sustituyentes, mientras mayor densidad electrónica, ¿cierto? Porque recuerden que un radical le falta un electrón, ¿cierto? Como le falta un electrón, podríamos decir que es medio, no es positivo, ¿cierto? Pero tiene una densidad electrónica más baja que debe ser estabilizado por especies que tengan mayor densidad electrónica,
¿cierto? Como en este caso. Entonces, esto va a estabilizar, ¿cierto? El intermediario radical de este átomo de carbono, ¿ya? Entonces, acá también les dejo un ejemplo para que puedan ver cuál es más estable. De hecho, es muy similar a los que vimos anteriormente con el carbocatión. Es decir, si ustedes tienen el carbocatión bueno, van a tener esto también bueno. Ya, entonces, en resumen, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, que los carbocationes van a tener esta estructura, cargado positivo, y la estabilidad va a estar dada, ¿cierto?, por el que está más sustituido, va a ser más estable que el que va a tener solo átomos de hidrógeno. Y las propiedades que van a ser ácidos fuertes y electrofílicos, ¿ya? Los radicales, átomo de carbono, punto, ¿cierto?, tienen solo un electrón y van a estar estabilizados de la misma forma que el carbocatión. Y van a ser deficientes en electrones. Y los carbaniones van a ser, a diferencia, ¿cierto?, del carbocatión y el radical, va a ser más estable el que tiene menor sustituyente, ¿cierto? Por esta densidad electrónica que tiene en exceso, ¿cierto? Y no va a ser estabilizada si tiene más sustituyentes que donan densidad electrónica. Y van a ser consideradas bases fuertes y nucleófilos. ¿Ok? Entonces, vamos ya conocidos, ¿cierto? Los intermediarios. Vamos a hablar nosotros de tipos de reacciones orgánicas. Entonces, nosotros vamos a encontrar 4 tipos de reacciones orgánicas, ¿ya? Entre ellas, la primera reacción va a ser la reacción de adición, ¿ya? De hecho, los nombres que se denotan para estos tipos de reacción son nombres muy obvios, ¿ya? Es decir, si yo digo que es una reacción de adición, es porque yo estoy agregando, ¿cierto? Adicionando algo a mi reactivo inicial para generar mi producto. De hecho, tengo yo mi etileno, alqueno, ¿cierto? O también llamado eteno, si lo queremos ver de manera de la UPAC, ¿cierto? Como se nombra correctamente, mi eteno más el bromuro de hidrógeno, ¿qué va a formar? Voy a tener una adición sobre ese doble enlace que yo puedo ver acá, ¿cierto? Voy a tener una adición, donde ustedes pueden ver que un hidrógeno se va a este átomo de carbono y el boro se va a este otro átomo de carbono, ¿cierto? Entonces se adiciona un producto y por eso se llama reacción de adición. Yo estoy agregando, ¿cierto? Estoy agregando a mi reactivo, lo estoy uniendo, ¿cierto? Estoy agregando a este doble enlace. El caso contrario va a ser las reacciones de eliminación, ¿ya? Entonces yo tengo un sistema, tengo mi reactivo único, en este caso el etanol, ¿cierto? Y obviamente catalizado, voy a, en general por un ácido, produzco la deshidratación, ¿ya? ¿Por qué es deshidratación? Porque yo tengo un OH y un hidrógeno en mi carbono vecino y genero agua, yo le estoy sacando agua, eso se llama deshidratar, ¿cierto? Cuando uno se deshidrata es porque le falta agua, entonces hago mi reacción de deshidratación y elimino una molécula de agua generando mi eteno, ¿cierto? O etileno, mi alqueno. Entonces, estas reacciones se llaman reacciones de eliminación, ¿ok? Y por otro lado, tengo mis reacciones de sustitución. Estas reacciones de sustitución es cuando yo intercambio, ¿cierto? En este caso, tengo 2 cloros, ¿cierto? Y un hidrógeno lo intercambio por un cloro y genero, ¿cierto? Eh, un sustituyente. Entonces tengo mi metano y genero mi clorometano, ¿ya? En este caso por acción de la luz, que lo vamos a ver eh, cuando, en un momento más, ¿ya? Porque se genera esto es porque se produce la ruptura. Tenemos también reacciones de rearreglo. Estas reacciones de rearreglo tenemos un reactivo, ¿cierto? Y a través de la acción de algún catalizador, ácido en este caso, generamos un rearreglo. Por ejemplo, aquí tenemos el 1-buteno, es decir, que el doble enlace se localiza en el carbono 1, pero se hizo una reacción, ¿cierto?, de rearreglo y generamos el 2-buteno, ¿ya? Donde el doble enlace ahora no está en el carbono 1, sino en el carbono 2, ¿ya? Entonces, nosotros podemos tener productos isoméricos, ¿cierto?, a través de estas reacciones.
Entonces son estas 4 reacciones las que generan, ¿cierto? Las reacciones más conocidas en química orgánica. Reacciones de adición, eliminación, sustitución y rearreglo. ¿Ya? Entonces acá podemos ver, ¿cierto? Clasifique, podemos ver perfectamente, le dice clasifique cada una de las reacciones como adición, eliminación o sustitución o rearreglo. Entonces si yo miro la primera, miro que aquí tengo un grupo metil, un bromo y aquí tengo un hidróxido de potasio. Y luego tengo un hidróxido de potasio y un bromuro de potasio, ¿cierto? Perdón, un metanol y un bromuro de potasio. Entonces, ¿qué tuve yo aquí? ¿Un rearreglo? No, Ya. no es un rearreglo. Entonces una sustitución. Exactamente, sustitución, ¿cierto? Yo hice una, ay, perdón. Tengo aquí adición, eliminación, sustitución, rearreglo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice yo? Una sustitución. Muy bien, ¿quién me dijo eso? Y 8. Pero ¿podría explicar bien un poco la diferencia de sustitución o rearreglo? Por favor. Sí, lo haré. La diferencia entre sustitución y rearreglo es que el rearreglo yo tengo eh, un único reactivo. Y este reactivo cambia, en este caso cambia de posición, ¿cierto? Este doble enlace. Pero también podría cambiar el sustituyente, ¿ya? De posición, en otro lado. En este caso cambió de posición el doble enlace, pero en el mismo reactivo. En cambio, en sustitución, yo intercambié uno por otro, ¿ya? Ya, sí, me quedó claro. Gracias. Entonces, acá yo qué hice? Este bromo lo cambié por un OH, ¿cierto? Y al final me quedó este CH3OH, es decir, grupo metilo con el grupo H forman el metanol, y el bromo con el potasio forma el bromuro de potasio. Hice una sustitución, ¿cierto? Yo le di a uno y el otro me dio, ¿ya? Acá, si yo tengo un único reactivo y genero dos, ¿qué es? ¿Qué reacción es? Sustitución, eliminación, rearreglo, adición. ¿Alguien? ¿Nadie? Ahí un compañero escribió algo en el chat. A ver, no lo vi. Adición. No. No es adición. ¿Por qué no es adición? Porque yo no estoy agregando nada, ¿cierto? Acá tengo dos reactivos y formo uno. ¿No parece esto? Eliminación. Ya, eliminación. ¿Quién lo dijo? Vania Pérez. ¿Dania o Vania? Vania con V. Vania. Ya, muy bien. Vania. Perdón. Eliminación. Eliminación. Es que estaba anotando que es uno. Ya, entonces, eliminación, ¿cierto? Porque yo tengo un solo producto y ¿qué se fue? Se fue este bromo con el hidrógeno que está acá. ¿Se dan cuenta? Este carbono es mi carbono 1, carbono 1. Antes tenía 3 hidrógenos, ahora tengo 2 porque formó un doble enlace, ¿cierto? En cambio, este tenía 2 hidrógenos, por supuesto, porque el otro estaba formando un enlace con el bromo. Entonces se fue el bromo con uno de los hidrógenos y quedó eliminación, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué va a pasar en el C? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Alguien? ¿Nadie?
Adición. Muy bien. ¿Quién lo dijo? No lo vi. 18, bro. Joshua, de nuevo, Es que sí, no deja a sus compañeros. que se demora. Están pensando. Ya, entonces, o están despertando recién. Entonces, adición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos productos, o sea, perdón, dos reactivos y generamos un producto, ¿cierto? Entonces, en este doble enlace nosotros estamos agregando un hidrógeno, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nosotros nuestra reacción. Ya aquí, en este caso, no tuvimos reacción de rearreglo, ¿ok? Entonces, en general, el rearreglo es cuando nosotros vamos a tener, voy a borrar esto, el rearreglo es cuando nosotros vamos a tener isómeros, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean que algo pasa a otro, vamos a tener un isómero, un compuesto pasa a su isómero, vamos a tener una reacción de rearreglo, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos o nos encontramos, ¿cierto? En estas reacciones químicas, en orgánicas, ¿cierto? Estos, por supuesto que siempre las reacciones químicas, no sé si ustedes ya se habían dado cuenta o se los puedo indicar, ¿cierto? Al final, a fin y al cabo, todas las reacciones o toda la química tiene que ver en rompimiento, ¿cierto? De enlaces y formación de nuevos. Entonces, se rompen enlaces y se forman nuevos enlaces. Y estos enlaces, así podemos nosotros resumir toda la química, ¿ya? De hecho, que es simple decimos, ¿cierto? De hecho, podríamos decirlo, sí, es muy simple. Pero hay distintas estrategias, utilizar catalizadores o otros reactivos que sean más susceptibles a reaccionar, ¿cierto? Y así se puede generar todas las aplicaciones que nosotros podemos conocer de la química y en especial, ¿cierto? En relación a fármacos, qué sé yo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos que las reacciones químicas pueden ser, ¿cierto? O estos rompimientos de enlace, estas rupturas de enlace, pueden ser a través de dos mecanismos. Uno que es un rompimiento homolítico, ¿cierto? Quiere decir que es igual, y generamos, ¿cierto? Cada uno un electrón. Es decir, generamos dos radicales. Y esto se denota a través de una línea curva, pero no es una línea completa. ¿Se dan cuenta? Es una semilínea. Entonces, perdón, es una semiflecha. Es la mitad de una flecha. Entonces, esta denotación me indica que yo tengo, ¿cierto? La mitad de este enlace, recordemos que el enlace siempre son dos electrones. Entonces, la mitad del enlace, es decir, un electrón, se va hacia mi, en este caso, elemento A y el otro electrón hacia mi elemento P. ¿Ya? Entonces yo tengo un rompimiento, una ruptura, mejor dicho, una ruptura homolítica, ¿ya? Y formo los radicales. Pero en general, muchas de las reacciones que nosotros vemos ocurre de manera heterolítica, es decir, se produce un rompimiento asimétrico, ¿cierto? Donde uno de ellos se lleva el electrón. Entonces aquí nótese que es una flecha, ¿cierto? Una flecha entera, no es la semiflecha. Entonces, al decir esto es que el B, ¿cierto? El elemento B se lleva el electrón y por supuesto queda cargado positivamente y el A ya no tiene ese par de electrones y queda cargado positivamente, ¿cierto? Entonces el B negativamente y el A positivamente. Entonces de aquí vienen los orígenes de los intermediarios que nosotros vimos anteriormente. Cuando hay una ruptura nuevamente homolítica, una ruptura, ¿cierto? Simétrica, cada uno se lleva un electrón y tenemos los radicales, ¿cierto? Que vimos los carbonos radicales. Pero cuando tenemos una ruptura heterolítica, uno se lleva el par de electrones, formamos el carbanión, y el otro el carbocatión, ¿cierto? Donde queda positivamente. ¿Ya? Entonces, en el caso de las reacciones por radicales libres, ¿ya? Se produce, ¿cierto? Siempre a través de un iniciador. Ese iniciador puede ser algún radical muy reactivo o puede ser a través de la generación de una energía, ¿cierto? Que produce los radicales. Entonces, existen
o sea, numerosas procesos industriales y también numerosas rutas biológicas que funcionan a través de esta ruptura homolítica, generando electrones sin aparear, ¿cierto? Generando los radicales, pero el punto o el pero de esta reacción es que cuando se inicia no se acaba, ¿cierto? Hasta que todos los radicales hayan reaccionado y se forme la última reacción entre dos radicales, ¿ya? Entonces, tiene un costo que por supuesto, ¿cierto? Que no puede ser controlado. Entonces, nosotros vamos a tener, nosotros podemos generar, ¿cierto? Por ejemplo, un radical a partir de este par de electrones, ¿cierto? O sea, un enlace, y tenemos un radical reactivo y genera un producto de sustitución y el radical producido que vuelve a reaccionar con otra especie que pueden tener en el medio. También podemos generar un radical a través de, ¿cierto? Un enlace doble, un alqueno. Entonces, nuevamente tenemos un radical reactivo, electrón sin aparear, se produce la ruptura homolítica de este doble enlace, ¿cierto? Donde se genera un radical producido por adición, ¿ya? Y se genera electrón sin aparear. Entonces podemos tener por adición, perdón, por sustitución, ¿ya? Lo mismo que pasa anteriormente, pero solo de manera radicalaria, solo formando un punto, ¿cierto? Y por adición, donde también se agrega este radical reactivo y genera el electrón sin aparear, el radical, ¿ya? Entonces, las reacciones de radicales libres siguen tres pasos, que es iniciación, propagación y terminación. Entonces, estos pasos van a ocurrir de la siguiente forma. En general, siempre vamos a tener un iniciador, que puede ser, ¿cierto?, un radical, o una especie muy radiactiva, o esa especie va a reaccionar con la luz, ¿cierto?, con energía, y va a producir la ruptura homolítica, va a generar un radical y ese radical va a empezar a atacar, ¿ya? A atacar las especies que hay en medio hasta que se hayan reaccionado todas las especies. Entonces, la iniciación. Tenemos la luz, ¿cierto? Ultravioleta, inicia una reacción, rompe el enlace, un enlace débil, ¿cierto? Cloro-cloro, y genera un pequeño número de moléculas, ¿cierto? Cloro 2 o 2 cloros radicales. Entonces, la radiación de alta energía, como ultravioleta, ¿cierto?, genera estos radicales. Entonces, luego esto se produce la propagación. Este radical, ¿cierto?, se junta o hay aquí una sustitución, ¿cierto? Nosotros le quitamos el hidrógeno a este grupo, a este metano, generando este metilo, ¿cierto?, radicalario. Este metilo radicalario va a reaccionar con otro el cloro, porque esta iniciación no quiere decir que todas las moléculas de cloro fueron radicales, sino que existe un número de moléculas que quedaron sin formar radicales. Entonces, actúa, genera otro radical, ya se genera la especie, el cloruro de metilo, ¿cierto? Y genera otra especie radicalaria. Y ahí se vuelve a repetir nuevamente. Tenemos esta especie, ¿cierto? Ataca a otro metano, genera este radical y este radical a otro cloro y así sucesivamente. Hasta llegar a la etapa de terminación, donde ¿cierto? Se encuentran todos los etapas posibles de terminación, donde se encuentran todos los radicales, ¿cierto? Libres. Entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Un clorometano, y en este caso, si encuentran dos radicales metilo, vamos a tener un etano, ¿ya? Entonces, en general, ¿cierto? Depende esto mucho de las colisiones que nosotros vamos a encontrar, y vamos a encontrar siempre subproductos, ya como cloro o etano, pero siempre vamos a tener una especie, ¿cierto?, que esté más abundante, como en este caso el clorometano. ¿Ya? Entonces, las reacciones por radicales libres son importantes, además, en sistemas biológicos, como por ejemplo en la síntesis de la prostaglandina, ¿ya? Que la prostaglandina, ¿qué es?
¿Saben alguien qué es la prostaglandina? Un mediador de la inflamación. Exactamente, muy bien. Perfecto. ¿Ya? Entonces, regula además la presión sanguínea y también la coagulación de la sangre. Entonces, y también a ver, ¿qué cosa era? La actividad del aparato digestivo. Entonces, tiene varias, aparte de lo que me comentó Joshua, ¿fue? ¿O no? No lo vi. ¿Quién era? Nicolás, profe. Nicolás. Ah, es que como solo Joshua me hablaba, entonces pensé que era. Pero muy bien, Nicolás. Entonces, la síntesis de la prostaglandina funciona de manera radicalaria. ¿Ya? De hecho, nosotros tenemos un complejo, primero, ¿cierto?, de hierro, que es un oxígeno, y se forma un radical. Y este radical, ¿cierto?, va a romper, por supuesto, de manera radicalaria, un hidrógeno, formando este grupo de hidroxilio, ¿cierto?, unido a este complejo de hierro. Aquí, por supuesto, hay proteínas, ¿cierto?, muchas más cosas. Y este radical, ¿cierto?, radical de carbono, produce, ¿cierto?, empieza a generar nuevos, ¿cierto?, nuevos rearreglos con además el oxígeno, ¿cierto?, el oxígeno que nosotros estamos aspirando, inhalando, quiero decir, ¿cierto? Entonces, generamos, ¿cierto?, hasta llegar a la prostaglandina, ¿ya? Entonces, generamos esta especie que tiene todas las propiedades que nosotros, o gracias a Nicolás, ¿cierto?, indicó. Entonces, esta es una de las síntesis de los sistemas biológicos, ¿cierto?, de la síntesis en sistemas biológicos a través de procesos radicalarios. El punto es que estos procesos radicalarios, ¿cierto?, no son muy amigables, como les comenté, ¿cierto? Y necesitamos nosotros, de hecho, el oxígeno, no sé si algún otro profesor le comentó, ¿cierto? El oxígeno tanto que nosotros necesitamos para respirar es este mismo oxígeno, ¿cierto? Y para esta síntesis, por ejemplo, prostaglandina y otros más, es el mismo que nos va matando con el tiempo, ¿ya? Porque se generan estos radicales libres, estos radicales producen envejecimiento y para eso existen algunos compuestos que tienen propiedades antioxidantes o inhibidores de radicales, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, el ácido ascórbico, ¿cierto? La vitamina E y algún otro, no lo recuerdo, pero también que está ¿cierto?, en el vino. Entonces, se me olvidó los nombres, pero existen, ¿cierto?, una serie de compuestos que pueden estabilizar estas especies radicalarias formadas, estos intermediarios, ¿cierto?, que se escapan. Y por supuesto que, de hecho, un químico muy famoso llamado Pauli, él consumía altas dosis de ácido ascórbico. De hecho, llegó a vivir muchos años, más de 100 creo, debido a que con esto se podía estabilizar, ¿cierto?, los radicales. Entonces, de esta forma, en lugar de oxidar, ¿cierto?, moléculas de nuestra célula y producir el envejecimiento, esto se retarda, ¿cierto?, y quedan atrapados estos radicales en esta especie, ¿ya? Entonces, ese es el punto de que al final estamos hechos, podríamos pensarlo, ¿cierto?, de manera un poco más filosófica, estamos hechos para morir, ¿ya? Todo lo que nosotros estamos respirando, consumiendo, al fin y al cabo, ¿cierto?, lleva a estas reacciones que producen el envejecimiento, que es nada más que la ruptura, ¿cierto?, destrucciones de moléculas que sí son necesarias. Entonces, eso es lo que les tenía que comentar por hoy. No sé si algunos tienen alguna acotación, alguna pregunta, alguna duda. ¿Cuándo es la prueba, profe? Muy buena pregunta.